Y ahora sí ya recibimos a nuestro invitado de esta tarde, en este caso al doctor Guillermo Figueroa, que es médico, es cardiólogo allí en el Sanatorio Nosti, y que además ya lo hemos tenido al principio cuando arrancamos aquí con la pandemia, doctor, y que no sabíamos todo lo que nos iba a deparar esta pandemia. ¿Cómo está? Buenas tardes. ¿Cómo les va? Buenas tardes. Gracias por la invitación. Y bueno, un gusto de nuevo estar acá con ustedes. Bueno, septiembre fue el mes del corazón, Ajá. en donde se habló mucho. Y hoy le vamos a preguntar primero si la pandemia o el coronavirus afectó más a las personas con problemas cardíacos que a otras. Sí, sin lugar a dudas. Desde un principio sabíamos que el coronavirus, por la sinergia de este virus, afectaba fundamentalmente a la parte respiratoria. Pero con el correr del tiempo nos fuimos dando cuenta de que todos los pacientes, fundamentalmente estamos hablando de los pacientes con coronavirus graves, internados, que han requerido, por ejemplo, procedimientos como invasión de la vía respiratoria, es decir, asistencia respiratoria mecánica, que el 15% de todos esos pacientes eran pacientes portadores o con factores de riesgo cardiovasculares. Esto, aunque parezca poquito, dentro de la vía estadística es mucho. Pero lo más importante de todo eso, que de ese 15% de estos pacientes graves con coronavirus, con una mortalidad global de un 19% aproximadamente, el 48% de estos pacientes tenían más probabilidades de morirse. Esto es aproximadamente unas 5 veces más de probabilidad de tener eventos fatales en aquellos pacientes que tenían coronavirus y que aparte tenían una patología cardíaca de base o factores de riesgo de base sin tener una patología. Ejemplo, diabetes, hipertensión, alguna arritmia, ¿sí? Entonces, sin lugar a dudas, los pacientes con patologías cardiovasculares que adquirían el coronavirus, a diferencia de aquellos que tenían coronavirus y que por efecto de este virus padecían una patología cardiovascular, morían mucho más que el resto de los pacientes. Entonces, la gran mayoría de los pacientes que fallecieron, se podría decir que casi el 50% de los pacientes que han fallecido, probablemente tenían efectos cardíacos o tenían alguna patología cardíaca de base. Estas estadísticas, sí. ¿Cómo inciden en la cabeza de un médico? Sobre todo viendo los antecedentes tan cercanos, tan negativos en algún aspecto y teniendo enfrente la vida de un paciente con problemas. Sí, primero y principal, nosotros al principio de todo esto estábamos muy alejados de esta realidad porque no la conocíamos, es decir, una patología nueva en la cual todos los conocimientos que había se basaban en estudios retrospectivos de patologías muy parecidas, como el virus SARS de Medio Oriente, es decir, algunas patologías de algunos virus parecidos, pero en realidad no sabíamos lo que nos estábamos enfrentando. Entonces, no es que nosotros subestimábamos esta patología, pero no teníamos conocimiento de lo letal que podía llegar a ser justamente en los pacientes que son nuestros, digo nuestros como cardiólogos, en los pacientes que tenían patologías cardíacas. A pesar de que había indicaciones de cuidados y de cuidado fundamentalmente a toda la población, pero en un principio no hacíamos mucho hincapié en los pacientes cardíacos. Y después, a medida que fueron pasando las cosas y a medida que nos fuimos dando cuenta de qué es lo que estaba ocurriendo, entonces ahí tomamos medidas mucho más importantes con los pacientes que tenían factores de riesgo. No quiero dejar de lado que no solamente eran pacientes cardíacos, pacientes oncológicos, pacientes con insuficiencia renal, pero bueno, lo que a mí me toca, o en lo que a nosotros nos tocaba como especialidad, es decir, cuidar a nuestros pacientes cardiovasculares, desde aquellos que tenían hipertensión hasta aquellos que realmente tenían patologías muy severas como insuficiencia cardíaca o cardiopatías coronarias. Así que sí, fue bastante impactante ir aprendiendo muchas cosas sobre la marcha de esta patología. Usted mencionó secuelas. ¿El coronavirus dejó muchas secuelas cardíacas en personas que no tenían esa patología o al menos no la conocían? Claro. En realidad uno siempre se basa en las estadísticas. Las estadísticas habitualmente vienen de centros mucho más sofisticados, muchos más importantes de Europa o de Estados Unidos, en las cuales, bueno, nosotros traspolamos nuestra población, porque son poblaciones parecidas en su conjunto, y habitualmente no es una gran cantidad de los pacientes que tienen una secuela cardiovascular, ¿sí? Podemos hablar de muchísimas secuelas cardíacas que pueden dejar este coronavirus, pero en realidad la gran mayoría no supera el 5%, tal vez mucho menos, ¿sí? La más temida de todas, y la que sale mucho por los medios, es la miocarditis, que es una patología que afecta el músculo cardíaco, que deteriora la función, la contracción del corazón, y que esto puede llevar a la insuficiencia cardíaca y obviamente puede llevar a arritmias importantes, inclusive a muerte súbita de los pacientes.
esta patología que se llama miocarditis, que puede haber miocarditis fulminante, que de hecho se han descrito muchísimos casos en los casos de coronavirus, pero las miocarditis que sobrepasaron a los pacientes y que quedaron pacientes que evolucionaron con miocarditis, la gran mayoría ¿sí? son miocarditis que después se resolucionan en un tiempo determinado. Tampoco hay un plazo en el cual nosotros digamos, bueno, es un mes, 2 meses, pero en el plazo de los meses se van resolucionando y la gran mayoría, prácticamente la gran mayoría, determinan que el corazón vuelve a funcionar en forma normal. ¿Y esto por qué ocurre? Porque la población más afectada de la miocarditis es fundamentalmente la gente joven, entre los 15 y entre los 40 años, ¿sí? Entonces, tenemos los dos extremos, o hacen miocarditis fulminante, y hemos conocido muchos casos de personas jóvenes que han tenido coronavirus y que han fallecido, o la gran mayoría resoluciona con el correr del tiempo, ¿sí? Ahí hay unas disquisiciones muy técnicas sobre cómo hacer los diagnósticos, o en qué estudio basarnos para hacer estos diagnósticos. Básicamente, si uno lee, no digo información científica, pero sino divulgación general, uno va a ver que en muchas personas se les hacen resonancias magnéticas cardíacas y estamos hablando de que son procedimientos muy costosos, muy difíciles de hacer y que se le hace a la menor cantidad de gente. Entonces nosotros nos basamos con la gran mayoría de los servicios, con las armas que nosotros tenemos, con las armas diagnósticas, fundamentalmente son más allá de la historia clínica, del electrocardiograma, de la ecografía, de la ergometría, del Holter, y después sí pasamos a instancias mayores en los cuales los pacientes no han mejorado y tenemos que afinar el diagnóstico. Qué bueno ese dato sobre las personas jóvenes, porque en general son o somos quienes más reacios nos mantenemos a los chequeos más habituales, más cotidianos, que debieran ser normales, pero uno entiende, quizás más por creencia popular, que somos invencibles al menos hasta una determinada edad. Claro, sobre todo para hacernos el chequeo del corazón, es como que pensamos que solo lo tiene que hacer cuando somos grandes. Claro, claro. De todas formas, más allá de que ese es el pensamiento generalizado, yo creo que ha cambiado mucho, no solamente con COVID, antes lo veníamos viendo, mucha gente que se va a hacer el control, el chequeo cardiológico, o el chequeo clínico, o el chequeo como básicamente es la mujer, el chequeo ginecológico, que se lo hacen, está habitualizado, que se hace una vez por año. La gente ya tomó conciencia de esto. Probablemente esto dé una vueltita de tuerca más y con lo que uno está diciendo, probablemente la gente se acerque mucho más a esto. Y esto nos va a dar muchos beneficios, porque más allá del coronavirus no tenemos que dejar perder el eje de que la enfermedad cardiovascular, todas las enfermedades cardiovasculares en sí, el infarto, el accidente cerebrovascular, la insuficiencia cardíaca, representan la primera causa de morbimortalidad en el mundo. El 40% de las muertes ocasionadas en todo el mundo, incluida en la Argentina, son por problemas cardíacos. Y ahí entramos en otro problema, la pandemia. Es decir, durante la pandemia, fundamentalmente los primeros meses del año pasado, inclusive casi todo el año, hubo muchísima ausencia de personas que hacían chequeos, no solamente de jóvenes, sino de personas que estaban enfermas de corazón. Y que ese impacto todavía no lo vamos a tener mensurado, medido, estadificado, hasta que no sepamos qué es lo que ocurrió con esa gente. Mira, te doy un ejemplo. Es alarmante porque es real. Es alarmante. El año pasado, o hasta diciembre del año pasado, los infartos agudos de miocardio en la Argentina, por un registro que hay un registro argentino de cardiopatía isquémica, bajaron un 50%. Los procedimientos como por ejemplo revascularización con angioplastia o con cirugía bajaron un 60%. Entonces, uno cínicamente podría pensar que el coronavirus curó la cardiopatía coronaria. Claro, no. Hay menos personas enfermas del corazón. Por supuesto, pero obviamente que no era así. Es la falta de consulta. Es por desconocimiento al principio, después uno puede buscarle pasar todos los motivos que no quiere, pero ese impacto todavía no lo conocemos. No sabemos qué es lo que ocurrió con ese impacto. Sabemos que hay muchas más personas que se infartaron, muchas más personas que no recibieron el tratamiento adecuado de un infarto agudo de miocardio, y esas estadísticas las vamos a ver probablemente un poco más adelante. Y respecto a lo que hablamos fuera del aire, porque uno, las redes sociales, otra es el boca en boca. Sí. Se dice que muchas personas recibieron o que los infartos o los problemas de corazón del último tiempo, todo lo asignan a la vacunación. Ah, se murió tal persona del corazón, ¿tenía las 2 dosis, te preguntan, o estaba vacunado? Sí. ¿Ustedes al día de hoy ven efectos secundarios de la vacunación, o al menos en su área, en el corazón,
que directamente termine no, en estas personalmente en situaciones? nuestro servicio no hemos visto ningún efecto desde el punto de vista de post-vacunación. De todas formas, no se puede negar que sí hay efectos de las vacunaciones, fundamentalmente algún tipo de vacunación, los que utilizan las plataformas de ARN mensajero, que pueden ser mucho más trombogénicas, es decir, poder generar algún episodio de trombosis, que todavía no se sabe muy bien, la literatura todavía tampoco lo explica, si es por activación de la cascada de coagulación, por activación de las plaquetas, pero que sí se sabe y que sí está escrito que es muy bajo la probabilidad de que esto ocurra. Estamos hablando de una prevalencia de menos del 0.8%, 0.08%. Lo que estábamos hablando recién era que, claro, esto, como tenemos información al instante, redes sociales, la información, el mundo en el que estamos viviendo, cualquier persona que haya recibido y que tenga una complicación de esta, que la puede tener con una vacuna de la gripe o que la puede tener con una vacuna, inclusive vacunas que se utilizan hace muchísimo tiempo, no se dan a conocer. ¿Por qué? Porque esto no es noticia, ¿sí? Entonces, es muy probable que estas noticias salgan y que pueda llegar a ocurrir alguna reacción adversa con alguna vacuna y que se conozca al instante. Pero eso no cambia las estadísticas. Eso no cambia la efectividad de las vacunas, no cambia el riesgo-beneficio que siempre apoyado sobre el beneficio de la vacunación por la no vacunación. Eso no tiene que hacer pensar a la población general que no nos tenemos que vacunar, todo por el contrario. Bueno, Ezequiel, cuando planificábamos, armábamos la producción, me dice, qué bueno tener un cardiólogo porque se viene un gran evento en la ciudad que tiene que ver un poco con el esfuerzo. Exactamente, se vienen los 21K, un evento deportivo ya ícono para nuestra ciudad y que convoca a muchísima gente. Obvio que se hacen, cada uno de los participantes se hace los chequeos y demás, pero hay algunos que lo evitan. ¿Qué recomendación podría dar para ellos y para todas aquellas personas que tal vez desde el carácter amateur apuestan al running? Sí, vuelta a lo mismo, sacando el coronavirus de lado, todos los pacientes deberían realizarse fundamentalmente cuando uno va a emprender una nueva actividad o va a incrementar su actividad que está haciendo. No sé, paso de ser un caminante a correr, paso de correr 5 kilómetros a 10 kilómetros o de 21 a 42. Es decir, todos los pacientes deben estar chequeados porque esa es la responsabilidad nuestra de los médicos de poder decirle a la gente que haga su actividad segura. Pero también es la responsabilidad de los organizadores de todo esto. No hablo solamente de esto, sino de cualquier evento, un gimnasio, inclusive los chicos en el colegio. Si bien es muy baja la prevalencia de las patologías cardiovasculares en el niño, uno no sabe qué es lo que puede ocurrir. No sabemos si nuestros niños tienen soplos, si nuestros niños pueden llegar a tener arritmias, porque su corazón es igual que el nuestro. Y aparte las exigencias hoy de cómo vivimos y con la cantidad de actividades que tiene son diferentes sin lugar a dudas. Y si ahora le agregamos la pandemia, con lo cual uno hace suponer de que toda esta gente estuvo mucho tiempo parada, mucho tiempo sin hacer la actividad normal que venía haciendo, y obviamente una gran cantidad de esta gente ha tenido o ha padecido el coronavirus en sus formas leves o en sus formas moderadas, siempre es recomendable el chequeo cardiovascular. Pongámosle el chequeo clínico, para que no se direccionen directamente a un especialista cardiológico, pero sí o sí tienen que tener un aval médico para hacer todas estas cosas. Después podemos discutir sobre qué es lo que se debe hacer o qué es lo que no se debe hacer en líneas generales con estos pacientes. Y hilando un poquito más fino con los pacientes que son que han sido portadores de la patología del COVID, entonces esos pacientes sí deben hacerse un poco de estudios un poquito más intensos, que no son tampoco grandes estudios, un electrocardiograma, obviamente la consulta clínica, probablemente un ecocardiograma para ver la función del ventrículo izquierdo y probablemente una ergometría para saber la capacidad funcional que tienen estos pacientes. Entonces, bajo todo punto de vista es recomendable el chequeo, bajo todo punto de vista es recomendable la consulta médica antes de emprender cualquier tipo de actividad. Muchas gracias por acompañarnos aquí. No, por favor. Y nos fuimos evolucionando en el programa, ya con todos los programas que tenemos, y ahora nosotros a nuestros invitados los agasajamos o le damos de obsequio una Habana de la gente de Flami. Así que, doctor, muchas gracias. Porque siempre decimos que no solo todo lo que se viene comentando, sino que la buena información siempre también nos salva de muchas cosas. Así que muchas gracias. No, gracias a ustedes y bueno, dispuesto a charlar con ustedes cuando ustedes quieran. No hay problema. Gracias. No, por favor. Gracias. Hacemos una pausa, la última, y ya volvemos con el cierre aquí en el otro lado de la pandemia.